Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 21 de julio del 2023. Damos inicio con una retroalimentación de lo que vimos el día miércoles y seguimos con el tema a desarrollar el día de hoy, que es un poco interesante porque vamos a hablar con respecto a la normatividad de la gestión documental. ¿Listo? Y los cuidados que hay que tener con respecto a los documentos que se guardan en los archivos y todas esas cositas. Entonces, eso tiene que ver con el tema de la conservación, que es el punto número 7 de los 8 pasos de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, empezamos con una retroalimentación. El miércoles vimos los 4 tipos de clasificación documental que nos hacían falta. Vimos la clasificación numérica, donde nos decía que pues era la organización o es la organización de los documentos de una forma ascendente y de una forma consecutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que organizar los documentos de acuerdo a un número específico y debe ser de menor a mayor. También vimos la clasificación cronológica, que es muy similar, pero pues tiene en cuenta lo que es las fechas. Entonces organiza los documentos por fechas y hay que organizarlo igualmente de la más antigua a la más reciente, que es prácticamente pues de menor a mayor. ¿Listo? Siempre teniendo en cuenta aquí en nuestra cabecita año, mes y luego por último el día. Luego vimos la clasificación geográfica. La clasificación geográfica, donde nos decían que pues es organizar los documentos de acuerdo a una ubicación específica. En este tipo de clasificación se utiliza mucho cuando hay que organizar, digamos, documentos por los clientes, por proveedores, algo que deba, digamos, identificar más la ubicación y luego sí ya el nombre de la persona o el nombre del proveedor o de la empresa. ¿Listo? Eh, Esta clasificación involucra pues varios tipos de clasificación como son la alfabética y la numérica. La alfabética por cuestiones de que hay que organizar por departamentos o por ciudades o por países y pues recuerden que esos son nombres propios y en este caso se utiliza la clasificación alfabética. También la numérica llegase el caso que tengamos que organizar por direcciones. Entonces, pues recuerden que las direcciones pues están retribuidas pues a números en sí como tal, digamos de calles, carreras y pues los números de las casas o de las empresas. También en ese aspecto hablábamos de cuántas regiones tiene nuestro país, cuántos departamentos tiene nuestro país, porque pues eso es una parte fundamental saberlo, ya que pues llegase el caso de que nos pidan que organicemos por alguno de estos aspectos, pues hay que tener claro, listo ese tema. Y por último, hablamos de la clasificación temática, que yo les comentaba que era más como una preclasificación, ya que es más como agrupar en vez de clasificar, de ordenar, sino más agrupar con sus similares, de acuerdo al asunto o el tipo del documento, se agrupan con los similares y ya luego de hacer ese proceso que es la clasificación temática, luego sí se organizan los documentos más específicamente. ¿Listo? Tenían que hacer 2 entregas, que era la actividad la pregunta número 3 y la actividad número 3 que debían desarrollar el taller. ¿Listo? ¿Tuvieron algún inconveniente eh, o les surgió alguna pregunta o duda con respecto al taller o todo claro? Chicos, buenos días, Luz Adriana.
o solo Vega, sí. Ok, listo, sí, pero pues ese día te la aclaré y todo bien, ¿sí? Ok, listo. Ok. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas o todo claro? Listo. Ok. Entonces, para el día de hoy vamos a tratar unos temas muy importantes que tienen que ver con la normatividad de la gestión documental, que vamos a hablar sobre la ley 594 del 2000, que es la ley principal de la gestión documental y es conocida como la Ley General de Archivo. Y vamos a hablar pues todo con respecto a la conservación de los documentos. ¿Listo? Entonces, aquí voy a apagar un momentico para que no, digamos, se me vaya a empezar a bloquear y todo eso. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la normatividad. Entonces, acá en Colombia, con respecto a esto de la normatividad, anteriormente era un poco, o sea, no le daban como la importancia que tenía que debía tener la gestión documental y pues no creían que pues era un aspecto tan relevante dentro de las empresas hacer todo el proceso de la gestión documental y llegar al caso de mm, crear una ley o crear una norma o un decreto para que avalara todo este proceso de la gestión documental. Entonces, en ese entonces no se le daba la seriedad legal que se debía a todo este proceso. Entonces, cuando ya empezó a dársele la importancia, se dieron cuenta de que era un proceso dentro de las empresas que era muy importante, ¿sí? Entonces crearon la ley 594 del 2000. O sea, esa ley es de hace 23 años, ya cumplió 23 años, y es una ley que nunca se ha actualizado. O sea, así como se creó en el 2000, así que ha durado durante 23 años. Sí, es una ley que en algún momento habrá que actualizarla o cambiarla en su totalidad o hacer algo porque pues como nos vimos el día de ayer, en el mercado ya existen los software de gestión documental y en esta ley no toca absolutamente nada al respecto, ni mejor dicho, ni un pedacito, ni un artículo, con solo decirle que hable sobre, digamos, los software de gestión documental y toda esa partecita. Entonces, esa ley en algún momento habrá que cambiarla, pero por el momento no lo han hecho por la sencilla razón de que es una ley que es muy completa y entendible, que es lo más importante. Y pues por ende la tienen ahí quietica y todavía pues sobreviven con esa ley. ¿Listo? Esa ley es la Ley General de Archivo, como ya les dije, es la mamá de las leyes de la gestión documental, es la ley principal, la que avala todo el proceso de la gestión documental de nuestro país. Recuerden que el Archivo General de la Nación es enfocado solamente a las entidades públicas. ¿Listo? Ténganlo en cuenta en la cabecita con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante con respecto al Archivo General de la Nación, a la ley, a todo eso, pues es enfocado a las entidades públicas que son las que tienen que seguir todos estos parámetros, tienen que seguir todos estos estándares, porque pues así se lo exige el Archivo General de la Nación. Las entidades privadas, recuerden que pues cada una de las personas, de los dueños de las empresas, cada una de esos comerciantes, pues son encargados ellos mismos de cuidar sus propios documentos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero pues ellos pueden hacer uso de todo esto porque pues no están limitados a estas leyes. ¿Listo? Entonces, esa ley es una ley de 13 títulos, los cuales llevan
a plantear unos objetivos de la ley. Entonces, estos objetivos están enfocados al desarrollo de la ley y de todos los estándares y parámetros que tiene el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer los objetivos de la Ley 594 del 2000? Listo, gracias, Luz. Entonces, estos son los objetivos que desarrollan la ley. La ley la vamos a ver. Aquí se los voy digamos, no sé, ahí cambió, sí. A resumir, la ley es una ley que es muy corta, a pesar de que tiene 13 títulos, son un total de 9 hojas. Hay títulos que solamente es un artículo, como hay títulos que son varios artículos. Entonces, es una ley que es muy específica y por ende, por esa razón más bien, no la han actualizado. Entonces, se las presento a la señora Ley 594 del 2000. Esta ley se firmó el 14 de julio, por eso les decía que ya cumplió 23 años. Se firmó el 14 de julio y es conocida como la Ley General de Archivos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el título número uno. En el título número uno nos habla sobre los objetivos de la ley. Entonces, en esta ley nos dicen que va dirigida o va a aplicar a todas las entidades administrativas, todas las entidades administrativas, los entes públicos y a todas las entidades públicas y todas las entidades privadas que llegasen a cumplir alguna función pública en algún momento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el Estado hace ese tipo de licitaciones y que concursan las entidades privadas, esa entidad privada que gana esa licitación firma un contrato con una entidad pública. En ese momento de que firma el contrato y por el cual fueron contratada esa entidad pública, esa entidad privada, perdón, desde ese momento está cumpliendo funciones públicas. Todas las acciones que haga en torno a ese contrato que firmó son, ¿son qué? Son funciones públicas. Y por ende, todos los documentos que se crean en torno a ese contrato son documentos públicos. ¿Listo? Entonces, a esas entidades públicas y a esas entidades privadas que cumplan funciones públicas en algún momento, va dirigida esta ley. ¿Qué pasa con las entidades privadas que no tengan nada que ver con público, nunca han cumplido funciones públicas ni nada por el estilo? Pues sencillamente no están reguladas por esta ley. Pero dice acá también que si ellas quieren hacer uso de la ley, no tienen ningún inconveniente. ¿Listo? Eso es lo que dice. Aquí más abajito habla sobre los principios generales de la ley, habla sobre los fines del archivo, perdón, habla sobre la institucionalidad, la responsabilidad, la dirección, administración, racionalidad, etcétera. ¿Listo? Ahora vamos con el título número 2. El título número 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivos.
Entonces acá dice que ese sistema es una red conformada por varias entidades públicas y quien encabeza esta red es el Archivo General de la Nación. Esto lo hacen con el fin de promover el buen uso de la gestión documental y pues cualquier entidad pública puede ser parte de este sistema, de esta red nacional. ¿Listo? En el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos. Acá dice que el Archivo General de la Nación pues es el ente principal, la cabeza de la gestión documental de todo nuestro país, ¿sí? Pero que pues a él es prácticamente imposible llevar el control y la estandarización de todos los procesos de la gestión documental de nuestro país, porque pues él está ubicado acá en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se crean, a raíz de él, nacen otros tipos de archivo para que le ayuden a controlar y a vigilar todo el proceso de la gestión documental de todo el país. Entonces, del Archivo General de la Nación siendo el ente principal y a quien ellos deben informar siempre, nace el Archivo General del departamento, del municipio, del distrito, con relación a la jurisdicción. También hay archivos con relación a los entes territoriales. Entonces están las entidades de orden nacional, de orden departamental, orden distrital, orden metropolitano, orden municipal, orden local, las nuevas entidades territoriales y los territorios indígenas. ¿Listo? También hay con respecto a la organización del Estado. Entonces están los archivos de la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y también con relación a los órganos de control y los organismos autónomos. Entonces, todos estos archivos que hay alrededor de todo el país, ellos se encargan de llevar o sea, controlar toda la gestión documental en cada una de esas ramas, ¿sí? Pero al final todos van a informarle al Archivo General de la Nación. ¿Listo? En el título número 4 habla sobre la administración de los archivos. Entonces, en este título habla un poco sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con respecto a las responsabilidades, manejo, la administración, el control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que funcione toda la parte archivística y todo se desarrolle adecuadamente todo lo que es la gestión documental de nuestro país. Este es un poquito más largo, como pueden ver, y tiene pues más artículos que el resto. En el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. Entonces, en este punto nos habla un poquito sobre la gestión documental en general, nos habla sobre los procesos archivísticos y nos habla sobre el archivo de gestión, el, nos habla sobre el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, que es el ciclo vital del documento. ¿Listo? Y nos habla también un poquito sobre el manejo que se le debe dar a los documentos. En el título número 6 nos habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Entonces, en este punto, específicamente en el artículo 27, dice que todos los colombianos tenemos derecho a consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación y que nos den una copia, si lo deseamos, de los documentos que estamos consultando, a no ser que estos tengan carácter reservado, ya sea conforme por la Constitución o por alguna ley. Reservados, ¿qué quiere decir? Que pues no se puede consultar, no se pueden mirar. ¿Qué pasa con respecto a las copias? Las copias tienen un límite. Digamos, no sé ahorita en cuánto está el límite, pero pues debe estar por ahí en unas 5, más o menos, 5 o un poquito más de hojas
con respecto a las copias, pero ahorita como está con todo lo de el cuidado del medio ambiente y todas esas cosas, lo más seguro es que estén trabajando con respecto a que se lo escanean y se lo envían al correo electrónico para evitar pues el gasto de papel. Entonces, pero todo eso tiene un límite. ¿Listo? Entonces, ojo, no es que digamos, si llegan a ir, ay, es que sáquenme todas estas 50 copias. Todo tiene un límite, ¿listo? Uno va al Archivo General de la Nación, si le llama la atención algún documento y quiere pues leerlo y que eso, pues entonces lo pide, pero pues no es que va a pedir copia de todos los documentos habidos y por haber. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, todos los colombianos tenemos la posibilidad de ir libremente, sin que nos restrinjan la entrada al Archivo General de la Nación y darnos un paseíto, consultar, mirar, revisar, leer cositas y todo eso, porque todos esos documentos que se encuentran allí guardados son de carácter público. ¿Listo? El título número 7. El título número 7 nos habla sobre la salida de los documentos. Entonces acá nos dice que es la persona o el ente o la entidad que puede dar permiso de sacar un documento es el mismo Archivo General de la Nación. Ellos mismos se encargan de autorizar la salida de un documento de su propia entidad. ¿Listo? Y esto solamente se hace por motivos legales, por procesos técnicos o exposiciones culturales. Ojo, no es que yo voy a ir, ay, es que me dejan sacar este documento porque es que voy a hacer una exposición cultural. No, eso lleva un proceso, hacen una serie de estudios, mirar si se va a hacer, quiénes lo van a hacer, no, pues no cualquier persona que llegue allá y diga, ay, es que yo necesito estos documentos porque quiero hacer una exposición cultural, entonces se los van a soltar. No, eso lleva un proceso largo para mirar si es apto que saquen o no saquen esos documentos de allá de la entidad. ¿Listo? El título número 8 habla sobre el control y la vigilancia. En esta parte nos habla un poco más sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, pero ya más enfocados en el control y la vigilancia que se le da a los documentos. Entonces habla sobre la normalización, los órganos competentes, la prevención y sanciones, etcétera. ¿Listo? En el título número 9 habla sobre los archivos privados. Este título es un poquito extenso porque acá nos explican que los archivos privados son esos documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tienen nada que ver con el Estado, ¿sí? Entonces, son esas, de pronto es una persona o una empresa que desea que el Archivo General de la Nación le guarde algunos documentos que considera que son demasiado importantes y que ni estando en el archivo histórico de la empresa, pues pueden estar bajo un cuidado adecuado. Entonces le pide al Archivo General de la Nación que sí se los guarda. Recuerden que pues el archivo en general, el archivo nacional no está, digamos, restringido para solamente las entidades públicas. Sencillamente, pues fue creado con ese fin, pero pues ellos no se restringen tanto, ¿listo? Eso es un poquito más extenso porque pues hay varios parámetros que hay que seguir y todo eso y las prohibiciones que hay que ver y toda esa cuestión. ¿Listo? Acá en el título número 10 nos habla sobre la donación y adquisición o expropiación de los documentos. ¿Qué pasa acá? Acá en este punto nos habla sobre que llegase el caso que nosotros como colombianos, ya sea persona natural o persona jurídica, que son las empresas,
entidades públicas o entidades privadas. Llegase el caso de que lleguemos a tener un documento que sea importante para el país o sea considerado como documento público o histórico, tenemos la obligación de donarlo al Archivo General de la Nación. Si no se hace de forma voluntaria, pues sencillamente el Archivo General de la Nación empieza un proceso legal para expropiarnos de esos documentos. O sea, en pocas palabras, o sea, por medio pues de un proceso legal, ¿no? Eso se hace por medio de un proceso legal, esa expropiación. Pero en pocas palabras es, si no lo entrega pues por las buenas, pues se lo quitamos por las malas, pero que lo entrega, lo entrega. ¿Listo? Porque es considerado un documento histórico o un documento importante para el país o considerado un documento público, pues entonces debe estar allá guardado porque todos los colombianos tenemos derecho a tener acceso a esos documentos o a ese documento que se haya encontrado. ¿Listo? Es cortico, como lo pueden ver, tiene 2 artículos no más. En el título número 11 nos habla sobre la conservación de los documentos. Entonces aquí nos habla sobre todos los procesos que se debe tener con relación al cuidado de los documentos, las que algunos, la calidad que se le deben dar a los documentos, los cuidados que se le deben dar, las estrategias, no, pues no tanto estrategias, sino todas esas cositas preventivas que hay que tener en cuenta para darle una buena conservación a los documentos. En el título 12 habla sobre unos estímulos, ojo, no tributarios que el gobierno ofrece a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación de todo el patrimonio documental de nuestro país. Entonces, ojo, son estímulos no tributarios. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no es plata, sino sencillamente le da otro tipo de estímulos, otros premios, de pronto, cositas que pues ayudan a esas personas. ¿Listo? Y el título número 13 habla sobre las disposiciones finales. En este punto nos dice que pues el Archivo General de la Nación pues es el máximo ser supremo de la gestión documental, pero que va a tener ayuda de la Procuraduría y de la Contraloría para vigilar que todo lo que se dice en esta ley se cumpla. ¿Listo? Entonces, esto es la ley 594 del 2000. Como pueden ver, pues es una ley que es medianamente entendible o muy entendible en algunos casos y que pues le facilita o facilita mucho más la parte de la gestión documental de nuestro país y cómo entenderla y cómo funciona. Entonces, por ende, no se ha actualizado por esa sencilla razón. ¿Listo? Ahora vamos a ver unas normas de las nuevas tecnologías, porque como ya hemos visto, la tecnología ahorita es lo que está en auge, lo que se está moviendo y todo se trabaja por medio tecnológico. Pues entonces vamos a ver 3 leyes de todas estas leyes y normas y decretos que hay en esta diapositiva. Vamos a tocar 3 específicas que están ahorita, pues como ya lo dije, en auge, que son la ley 527 del 1999, que es la ley de comercio electrónico, que aquí en esta ley el gobierno trata de estandarizar y regular todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Hoy en día que todo se compra por internet, todo se hace por internet, mejor dicho,
ya prácticamente uno ya no hay necesidad de moverse de la comodidad de la casa o de moverse de la oficina, todo lo hace por internet. Listo, la otra ley es la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. ¿Alguien sabe, ¿Alguien sabe qué es el habeas data? ¿Alguien sabe qué es el habeas data? Exactamente. Entonces, el habeas data es la ley que protege todos los datos personales. Entonces, esta ley pues está enfocada en apoyar todo este proceso y pues enfocar más a la protección de los datos personales. Pero pues esta ley yo creo que está un poquito coja porque esto poco se usa acá en Colombia, eso es la protección de los datos personales, pero bueno, ¿sí? Y la ley 1273 del 2009 que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Entonces, en esta parte es muy importante. Esta ley es la cual nos informa de la penalización que se le da a los delitos informáticos en nuestro país y, e impulsa a todos los colombianos y pues a todas las personas en general que tengamos cuidado de toda la información que se brinda por la Internet, tanto con procesos, digamos, de compra, procesos de adquisición de cosas o de venta, como en las redes sociales. Porque hoy en día pues es tan común que la gente esté publicando todo lo de su vida privada, todo, hasta prácticamente dónde están, cuántas veces fue al cajero, cuánta plata sacó, cuánta plata está utilizando, cuánto gastó, mejor dicho, todo lo publican por internet. Entonces eso hace que los señores delincuentes estén ahí a cuatro ojos mirando a quién caerle. Sí, entonces es eso también. Mirar que tener cuidado, más que todo si pues tenemos hijos, entonces también tener, estar pendiente de qué publica, que esto, porque también eso, los delincuentes también están al acecho, más que todo de esos adolescentes que pues saben que ellos son los que están constantemente publicando cosas y cosas y cosas. Listo, entonces, son esas tres leyes que son las que están ahorita en auge, las que se están manejando ahorita y todo porque pues ya, como lo había dicho, todo se maneja por la internet. ¿Listo? Entonces, hasta aquí toda la parte de la normatividad de la gestión documental. No sé si de pronto les surge alguna pregunta, pero pues no vayan a pronto a preguntar eh, tan profundamente porque pues abogada no soy. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de pronto de los temas que tocamos? Eh, ¿Dudas, inquietudes o todo quedó clarito? ¿Preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Ok. Ahora vamos a pasar a un tema que es también muy importante que tiene que ver con la conservación de los documentos. Entonces recuerde, vamos a estar enfocados en la parte de los archivos y de los estándares que plantea el Archivo General de la Nación, que pues va enfocado más a la parte pública, pero las privadas pueden dar uso de esta información. ¿Listo? Entonces la conservación pues es una serie de estrategias tanto preventivas como correctivas que se le dan a un documento pues para alargar su vida útil.
o alargar su vida o su ciclo de vida. ¿Listo? Entonces, los cuidados que hay que tener en cuenta en la gestión documental o en todo el proceso de la gestión documental, les voy a hablar de tres ítems importantes en este proceso, que son el papel, que es el documento en físico que se maneja, la infraestructura, que es el lugar donde está ubicado el archivo, donde se guardan los documentos, y el gestor documental, que es la persona que lleva a cabo todo ese proceso de la conservación. ¿Listo? Entonces empezamos con el gestor documental. Los cuidados que debe tener el gestor documental para tanto la manipulación de los documentos como para él como persona son una serie de elementos que debe tener, llevar puestos y todo eso lo hace la ISO de la empresa. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la seguridad y el salud en el trabajo de la empresa. Ellos son los que se encargan de estandarizar todas las cosas o plantear todos los elementos que debe tener esa persona que se encarga de la parte de la conservación dentro del archivo. Entonces, con respecto a los elementos de protección y riesgo que debe tener la persona, son primero el gorro o cofia, que a veces pues va pegado al overol como está en la imagen o sencillamente pues es un gorrito como tipo gorrito quirúrgico. El tapabocas importantes, gafas, guantes, importantísimo, overall o a veces utilizan bata. Y llega a ser el caso de que el archivo sea muy grande y maneje estantes muy altos, pues puede llegar a utilizar zapatos de punta de acero y cascos. Entonces, estos elementos se utilizan con qué fin? Con el fin de protegerse tanto la persona que está llevando a cabo el proceso como proteger los documentos que se están manipulando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los documentos están llenos de polvo. Listo. Si no utilizo guantes, me puede llegar a dar dermatitis. Ese polvo me puede entrar a los pulmones, me puede enfermar de los pulmones, de la piel, ¿sí? De muchos aspectos. Al momento de estar manipulando eso, puedo llegar a estornudar, a toser y todas esas partículas caen al documento y pueden hacerle un daño irreversible. O polvo, me cayó en los ojos, me cae una lágrima, ¿sí? Empieza a lagrimarme el ojo y cae esa lágrima al documento. Esas lágrimas tienen unos componentes que pueden hacerle daño al documento. Con las manos, las huellas, si no llevo guantes, puedo dejar plasmado las huellas. Si tengo las manos sudadas o sucias, pues entonces al manipular el documento, pues le estoy haciendo un daño irreversible. Entonces, en todos esos aspectos, tanto para el gestor como para el documento, es que se exigen ese tipo de protección. ¿Listo? Ahora con los cuidados que se debe tener con respecto al papel. Primero y ante todo, los agujeros que se abren con la perforadora, que es el elemento que utilizamos para poder abrir los agujeros y poder archivar los documentos dentro de una carpeta. Siempre evitar que esos agujeros queden al borde del papel, porque por ahí se puede rasgar el documento. Entonces, la perforadora tiene pues un límite, cuando ustedes introducen el documento, pues tiene un límite. Llevar hasta ese límite el documento, el papel, para que los agujeros no vayan a quedar tan al borde. ¿Cómo se abre adecuadamente? Les voy a explicar muy rápido. De pronto, si llegase una persona que no sepa cómo abrir adecuadamente unos agujeros, entonces a mano izquierda se coge la punta de arriba del documento, la punta de abajo del documento, se unen y muy sutilmente, como si fuéramos a doblar el papel por la mitad, se le marca el centro de la hoja. Cuando ya está marcado, esa línea, esa marcación que se le hizo, la perforadora trae también una guía, que a veces es una pestañita roja que se asoma o sencillamente sobre la perforadora hay una flechita o un relieve que señala que ese es el centro
de los agujeros. Entonces, esa guía que está en la perforadora debe coincidir con la marcación que hicimos en el centro de la hoja. Debe coincidir, introducen bien el papel hasta donde da el límite de la perforadora y abren los agujeros. ¿Qué pasa cuando un documento es tamaño oficio y debe ir guardado en una carpeta tamaño carta? No se abren los agujeros de la misma manera, porque entonces si se hace de esa manera, va a quedar asomado el documento en la parte de arriba y en la parte de abajo de la carpeta. Entonces, ¿cómo se abren los agujeros de esa manera? Pues es muy colonial, pero lo utilizan mucho porque no se ha encontrado otra forma diferente de hacerlo. Sencillamente se alinea ese documento tamaño oficio con el resto de documentos que se encuentran en la carpeta. Se alinean en la parte superior, que queden alineaditos, que queden bien organizaditos y con mucho tacto, con un lápiz, se marca dónde van los agujeros. Con la perforadora abren de acuerdo a la marcación que hicieron con el lápiz dónde van los agujeros y guardan el papel dentro de la carpeta. El documento va a quedar asomándose en gran parte en la parte inferior del documento, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Deben coger y doblar el documento hacia el frente, siempre hacia el frente, no hacia atrás, sino hacia el frente, alineándolo con el resto de los documentos en la parte inferior. Se alinea y se dobla, que quede así bien bonito, bien derechito y listo. Así se guarda un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Otras recomendaciones que dan para el cuidado. Evitar utilizar este gancho, este otro gancho y este otro gancho. Empecemos con el primero, que es el más importante de todos. El gancho de la grapadora. Ese ganchito ha sido muy útil en toda la vida de todas las personas. Pero, ¿qué pasa con el tiempo si ese gancho se deja pegado al documento? Que ese gancho se oxida. Y al momento de oxidarse, pues daña el papel. ¿Listo? Entonces, evitar utilizarlos. Porque hoy en día, bueno, siempre han existido los sobres de Manila. Hoy en día ya las carpetas se las hacen con bolsillos. Entonces, utilicen este tipo de cositas, elementos que hay adicionales para evitar utilizar esos ganchitos. Eso es una de las razones. Segunda razón es porque a veces las personas no saben quitar adecuadamente sus ganchos y terminan rasgando el papel o rompiendo el papel. Entonces, hay un elemento que se llama sacaganchos, ¿cierto? Pero la persona piensa que porque se llama sacaganchos, pues el gancho le va a hacer todo el trabajo. ¿Y qué hacen? Que cogen el sacaganchos, agarran el gancho que está en el papel y lo alan, y ahí es donde rompen el documento. El sacagancho en sí necesita ayuda para que funcione adecuadamente. ¿Cuál es la ayuda que necesita ese sacaganchos? La siguiente. Si ustedes se han dado cuenta, ese ganchito, cuando uno grapa unas hojas, ese ganchito tiene unas paticas, ¿cierto? Esas paticas, cuando uno grapa, esas paticas se agarran del documento como si fueran unas garrapatas, así. Eso prácticamente a veces hasta traspasan los mismos documentos hacia el otro lado. Entonces, esas paticas hay que soltarlas, hay que abrirlas. Entonces uno va a la parte de atrás del documento, zafa esas paticas, las abre, que queden lo más derechitas posibles, las abren y ahí sí, cuando están el gancho así, van a la parte de al frente del documento y con el sacaganchos lo introducen y alan el ganchito. Es muy diferente que queden unos agujeritos en el documento a que se rasgue el documento. ¿Listo? Y pues estos otros dos
que son prácticamente hacen como la misma función, ¿sí? Evitar utilizarlos porque a veces no saben utilizarlos. Esos ganchos dejan marcadas las hojas, a veces rasgan las hojas en la parte superior porque aprietan mucho esos documentos. Más dicho, evitar utilizar estos ganchos y cualquier otro tipo de ganchos sabidos y por haber en el mercado. Pero pues estos son los más comunes. Pero pues han inventado un poco de ganchos, entonces evitarlos. Y con respecto a la tinta, siempre el Archivo General de la Nación sugiere que utilicen tinta seca y color negro. ¿Por qué tinta seca? Porque en el mercado hoy en día existen muchos tipos de bolígrafos, tintas y todos que han inventado un poco de cosas. Y esos tienen otros componentes que al momento de utilizarlos dentro de un documento, pues sencillamente con el tiempo van a generar una serie de reacciones en el documento. Por ejemplo, si yo llegase a firmar un documento con un bolígrafo que sea a base de aceite, pues sencillamente con el tiempo, ahí donde firmé, va a aparecer una hoja calcante porque todos los componentes los empieza a absorber el documento. ¿Sí? Entre esos, pues el aceite, y pues, ¿qué pasa cuando ustedes le echan aceite a una hoja? Pues va a quedar como una hoja calcante. ¿Listo? Entonces, tened en cuenta eso. Siempre bolígrafo con tinta seca, color negro, ¿listo? En esos aspectos. Ahora, vamos a hablar de la infraestructura. ¿Sí ven cómo están las carpetas ahí guardadas en ese archivo? Esas carpetas, cafés guardadas unas con otras, así apeñuscaditas, todo eso. Cuando los documentos están así, guardados unos con otros, todos apeñuscados, empiezan a generar, sí, a generar una temperatura por estar así, todos acumulados. Esa temperatura oscila entre unos 15-20 grados centígrados, aunque no lo parezca. Entonces, por eso hay unas razones específicas de qué debe tener y qué no debe tener un archivo, hablando del lugar, ¿no? Entonces, empezamos. Primero, primer tip, el archivo no puede estar tan arriba de una empresa. ¿Por qué? Porque le va a pegar el sol directamente. Entonces, esa temperatura que genera más la temperatura de los documentos, pues los documentos van a empezar a generar humedad y se van a dañar. Entonces, no tan alto y tampoco en el sótano, porque llegase el caso de que haya una inundación, pues los documentos se van a dañar. ¿Listo? Otra recomendación, otro tip. Em, la ventilación debe ser artificial. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de aire acondicionado. Nada de ventana, nada de ventiladores industriales ni de ningún otro tipo de ventilador. ¿Por qué? Porque pues se va a dañar todo el proceso que hizo el gestor documental. ¿Listo? Todo lo que es la limpieza, el mantenimiento debe ser constante. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con las señalizaciones, los extintores, pues los adecuados para el espacio. ¿Listo? Eso con respecto a el espacio donde debe ir ubicado el archivo de una empresa. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Listo. Si ustedes tienen la posibilidad de ir al archivo general de la nación, si ustedes tienen la posibilidad, recuerden que allá la entrada pues es eh, libre. Creería, pues después de la pandemia, no sé cómo estarán trabajando, pero creería que está así. Pues deben llevar una chaquetica, llevar una bufandita, ¿sí? Porque allá la temperatura,
pues es baja, más baja de lo común que es acá en Bogotá. Por ejemplo, ahorita estamos aproximadamente como unos, según acá el computador, unos 14 grados centígrados. Allá dentro del archivo, la temperatura oscila por ahí entre unos 10 grados centígrados, más o menos, o 12 por mucho. La temperatura es baja porque pues manejan mucho aire acondicionado, o sea, muchos aires acondicionados por todas partes, porque pues la temperatura del lugar debe permanecer fresca para los documentos. Y no se diga si de pronto se baja al sótano, o sea, al sótano no, es un lugar donde tienen todos los documentos, allá pues, aparte del aire acondicionado, pues la temperatura de la tierra, todo eso pues genera mucho más frío. Entonces, si tienen la posibilidad de ir, pues váyanse bien abrigaditos, ¿listo? No tanto por afuera, sino cuando vayan a entrar. ¿Claro? Entonces es eso. Entonces, ahora vamos a ir a ver la guía número 2. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos pendiente esa guía número 2? Que la íbamos, que la vamos a ver el día de hoy. Esa guía número 2 habla sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo. Entonces, esos elementos que se manejan dentro de un archivo, empezamos con los archivadores. Los archivadores son esos elementos pues que se utilizan para guardar los documentos, ¿cierto? O guardar las carpetas donde están guardados los documentos, más bien. Entonces, hay varios tipos de archivos. Están los archivos horizontales y los archivos verticales. Entonces, con relación a los archivos horizontales, hablamos sobre este tipo de archivos. No sé si lo alcanzan a ver, lo voy a agrandar un poquito más, que es el archivador común que encontramos en una oficina, ¿cierto? Es un archivador donde eh, comúnmente se guardan todos los documentos que no han terminado con el trámite. En pocas palabras, es utilizado para el archivo de gestión. ¿Sí? Ese documento que está al pie del escritorio, es el documento que tenemos ahí a la mano, el que le ponen una macetica encima con una matica, como para que no se vea como tan simplón, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este archivador? Empezando que hoy en día, pues ya los hacen metálicos anteriormente, en madera, hoy en día los hacen metálicos, es metálico, tiene unos cajones que se abren horizontalmente. Esos cajones internamente tienen unas varillas a los extremos, que es donde se cuelgan las carpetas, para evitar que estas carpetas se deslicen dentro del cajón. Cada cajón tiene un índice en la parte de afuera donde podemos marcar qué tipo de documentos son los que se encuentran guardados dentro de ese cajón. Normalmente está hecho más o menos entre 4 o 5 cajones máximo. El primer cajón va a tener una llave, la cual ustedes la aseguran y aseguran todos los cajones de ahí para abajo. ¿Listo? Se le echan llave a ese primer cajón, el cajón de arriba, y ese asegura todos los de abajo. ¿Listo? Esas prácticamente son las características de ese archivador. Ahora vamos con el siguiente. Este archivador ya son verticales, estos archivadores. Entonces está este, que es el folderama, que es también utilizado mucho para los archivos de gestión. También es utilizado ahí, al pie del escritorio. Pero, ¿qué diferencia tiene este con el otro? Pues que este tiene, el otro tiene gaveta, este tiene estantes, los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. Es como tipo un closet que tiene sus puerticas que pueden ser así, de abrir así como un closet común y corriente, o pueden ser corredizas, enrollables, como lo quieran adquirir. No necesita espacio para abrir ningún cajón ni nada de eso como el anterior. Está hecho también en metálico y pues como ya lo dije es para el archivo de gestión porque es pequeño. Luego pasamos a este otro tipo de archivador, que es un archivador un poco más grandecito,
Este archivador también tiene estantes, los cuales se pueden mover de acuerdo al espacio que se necesite, pero este, a diferencia del anterior, es que es un poco más grande y tiene módulos o cuerpos, los cuales se pueden mover o entre paños, como lo quieran llamar, se pueden mover de un lado al otro, correr de un lado al otro y de esa manera optimizan mucho más el espacio. ¿Listo? Em, listo. Y tenemos el otro, que este es muchísimo más grande, similar al anterior, pero es mucho más grande y este comúnmente es utilizado para el archivo central. Ya es el archivo principal de toda la empresa, el grande de la empresa. Igualmente como el anterior, tiene unos cuerpos, unos módulos, los cuales se pueden correr, son corredizos y de esa manera optimizan el espacio. Tienen estantes igualmente, los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. Listo, similar al anterior, pero este es en un tamaño mucho más grande. Pero yo qué hice. El tarjetero, que es como una cajita metálica donde se guardan todas las fichas o tarjetas que tienen para eh, marcar, digamos, marcar las carpetas y de esa manera identificar qué hay dentro de cada una de esas carpetas. Como donde guardan los papelitos o ficheritos que se hacen para marcar las carpetas. Están los ganchos legajadores que están los metálicos y los plásticos, pero el Archivo General de la Nación sugiere que se utilicen de plástico porque los metálicos con el tiempo se oxidan. ¿Listo? Yo he visto hoy en día, que día estuve revisando, ya existen un poco de tipos y tamaños de ganchos legajadores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La perforadora, pues es la abre huecos que nosotros llamamos. ¿Listo? Las carpetas o folders son, pues, las hay en tamaño oficio, tamaño carta, las hay en plástico, las hay en cartón, pero el Archivo General de la Nación sugiere que se utilicen las de cartón. ¿Listo? Por cuestiones de que la temperatura del documento y todo eso. ¿Listo? Estas carpetas tienen en una de sus caras una pestaña que sobresale, que es donde se marca qué documentos se encuentran allí guardados. Estas carpetas se pueden acomodar vertical u horizontal, como lo quieran hacer. ¿Listo? Están las carpetas colgantes, que son similares a las anteriores, sino que la diferencia es que estas solamente vienen en tamaño oficio, porque vienen estandarizadas al tamaño del cajón del primer archivador que les mostré, de los cajones, estandarizado al tamaño del cajón. Tienen unas varillitas que van de extremo a extremo de la carpeta, las cuales sirven para colgar las carpetas dentro de esos cajones. Listo, igualmente son en cartón, traen una pestañita para marcar qué documentos son los que están dentro de esa carpeta. Listo, los marbetes son tipo como unos stickers, como, sí, unos stickers, cartulinas que se pegan en las carpetas para identificar. Así como tipo cuando uno va a una biblioteca y y el libro tiene en un, ¿cómo se dice eso? Como en el extremo del libro, la marcación y el código de referencia dentro de la biblioteca de ese libro. Entonces, algo similar. Están los legajos. Esos legajos son unas carpetas, pero sus caras están separadas, ¿sí? Las caras están separadas por cuestiones de que son utilizados para volúmenes altos de documentos. ¿Por qué? Porque si ustedes guardan un volumen grande de documentos dentro de una carpeta común y corriente, esa carpeta se va a deformar, ¿sí? O sea, no va a cerrar bien, no va a eso. Entonces existen los legajos. Los legajos son esas mismas carpetas, pero sus caras están por separado. ¿Qué pasa con los ganchos legajadores?
Igualmente, los ganchos legajadores, cuando son un volumen muy grande, ya no dan, ya no dan para cerrarse ni nada de eso. Entonces existen otros tipos de ganchos legajadores que son mucho más grandes y más largos, o sea, sus paticas son mucho más largas y sirven para este tipo de legajos, ¿listo? De este tipo de, digamos, entre comillas, de carpetas. Y las conocidas acetas. Las acetas son un tipo de carpeta que pues están hechos de un cartón mucho más grueso, más resistente. Su gancho legajador por dentro ya viene con él. Es un gancho que permite sacar solamente el documento que se necesita por cuestiones de que se puede mover de un lado al otro y buscar el documento y sin necesidad de sacar todo el paquete se puede sacar un solo documento. El gancho legajador es a presión. Viene tamaño oficio, tamaño carta, bueno, viene de todos los tamaños habidos y por haber, porque hay más pequeños que el tamaño carta, como para guardar tipo de, como facturas y todo eso. O sea, hay varios tipos, varios tamaños de esos legajos. Em, y pues en una de sus, en el extremo, pues trae para marcar qué documentos se encuentran allí guardados. Listo. Y otra cosa que nos falta acá es la caja del archivo. La caja del archivo es esta cajita. Bueno, hay varias formas, hay varios tipos de cajas, ya les muestro, pero esta es la más común, la que tiene una tapita, ¿sí? ¿Para qué se utilizan este tipo de cajas? Este tipo de cajas se utilizan para guardar documentos que son de un mismo tipo de documento y de esa manera abrir espacio en los estantes dentro del archivo. Por ejemplo, yo en los estantes dentro del archivo tengo carpetas de las facturas de venta del año 2022 y yo necesito abrir espacio porque mi archivo es muy pequeño. Entonces necesito abrir espacio. Entonces yo tengo una carpeta del mes de enero, otra carpeta del mes de febrero, otra de marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre del año 2022. Entonces, ¿qué hago? Cojo todas esas carpetas y las guardo dentro de esta caja, ¿sí? Ahí ya abrí espacio. Entonces, solo las del año 2022 y las guardo en esa carpeta. Y por fuera marco facturas de venta del año 2022 y la tapo. Esa cajita la puedo dejar, a veces la dejan en el suelo, en un rinconcito, o sencillamente lo ponen en el estante, pero en la parte de arriba y listo. Entonces, cuando se necesite revisar de pronto una factura del año pasado, pues sencillamente se baja la caja, se busca la carpeta del mes y se busca la factura. Y de esa manera abro espacio en los estantes dentro del archivo. ¿Listo? Entonces, a esta es la más común, la más utilizada, pero hay de varios tipos habidos y por haber, y ya le muestro dónde está la imagen, acá. Hay varios estilos de cajas, pero la más común es la de la tapita. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, es eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo quedó claro? ¿Todo claro, chicos? Listo. Entonces, eso fue todo por hoy. Entonces voy a activarles la pregunta número 4 que corresponde para el día de hoy. Recuerden que el curso va hasta el día lunes, no se les vaya a olvidar porque hay que reponer el día de ayer. ¿Listo? Entonces ahí ya les activé la pregunta, entonces vamos a nuestro Classroom, damos clic sobre el curso para que se abra todo el curso. Vamos donde dice trabajo en clase y ahí ya debe aparecer la pregunta número 4. Entonces ahí ya está. Entonces para hoy deben hacer pregunta número 4
y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hay que hacer en cada una. Entonces damos clic sobre la pregunta, vamos donde dice ver pregunta y dice que ¿cuál es el objetivo? Eso lo pueden consultar. ¿Cuál es el objetivo de la ley 1273 que habla sobre los delitos informáticos? El objetivo. No de qué trata la ley, no, sino cuál es el objetivo. ¿Listo? Acá está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta en ese cajoncito y le dan en el botón de entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad. Entonces damos clic sobre la actividad. Vamos donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea. Damos clic en el documento que está adjunto que nos indica qué debemos hacer. Entonces dice que de acuerdo a la guía número 5 deben consultar igualmente el objetivo, ojo, el objetivo, no de qué trata, sino el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley? La 594 del 2000. María, ok, listo. María Marcela, ¿qué ibas a hablar? María Marcela, ¿vas a decir algo? ¿Vas a complementar algo? Daris, ¿cuál es esa ley? ¿Cuál es la ley 594 del 2000? Daris, buenos días. Ok. Entonces, la ley 594 del 2000, recuerden que es la ley general de archivo. ¿Listo? Entonces, deben consultar cuál es el objetivo. Recuerden, no me deben decir de qué trata la ley o cuál es la ley, no, sino el objetivo de esa ley. ¿Listo? Segundo punto, deben consultar cuál es el objetivo igualmente de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? A ver si tomaron apuntes. ¿De qué habla esa ley? 527, la ley 527, ¿de qué habla? ¿Nadie, nadie? ¿No tomaron apuntes? Exactamente. Eh, creo, espérame a ver, Andrea, ¿qué escribió? No. Entonces, le digo no a Andrea. No. Es exactamente como dijo Elizabeth, creo que fue, y Luz Adriana, la del comercio electrónico, la ley de comercio electrónico. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esa ley. Y aparte de eso, deben elaborar un resumen que hable del los cuidados que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, todo eso es en un escrito, se puede ir en una hojita, ¿listo? Donde van a contestar esos tres punticos. Lo pueden hacer a computador o a mano como lo han hecho en estos días. ¿Listo? Entonces, ¿cómo suben su actividad? Yo sé que pues ustedes ya saben, pero se los voy a repetir.
Entonces ahí aquí a mano derecha está el cajón de tu trabajo. ¿Listo? Está el cajón de tu trabajo. Está el botón de agregar o crear. Dan clic sobre ese botón. Van donde dice archivo. Seleccionan donde dice explorar. Dan clic. Buscan su documento, ya sea en escritorios, en descargas, en documentos, donde lo hayan guardado. Lo seleccionan y le dan en abrir. Esperan que carguen y le dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Y ya. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Duda, pregunta, inquietud o todo claro. Ok. Entonces damos por terminada la grabación, nos quedamos aquí conectaditos juiciosos, trabajando en las actividades. Alguna pregunta, inquietud que surja, me la hacen y yo con gusto se las contesto. Y recuerden que nos vemos el día lunes a las 7 de la mañana. Pongan ahí su celular en la alarma el día lunes, que los despierten y nombren la alarma clase y lo ponen a las 6 o a la hora que se levanten para que les timbre. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos el día lunes.